Santiago, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, Juan, hermano de Santiago, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Judas Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, el que le entregó, ¿ok? Cuéntalo, sí, son 12, ok. Pero también por inercia nos vamos con Pablo. Incluimos a Pablo, cuando tú piensas en los discípulos o en los apóstoles, inmediatamente lo traemos como si hubiera caminado con ellos en el mismo tiempo, ¿ok? Pero no, aunque Pablo también lo conocemos como apóstol, no fue, por decirlo de alguna manera, de la generación de los discípulos, ¿sí? Fue de otra generación. Y se les llamó apóstoles también, y por eso es que hacemos esta unión o esta mezcla de todos por igual, porque apóstol quiere decir enviado. Entonces fueron enviados de Jesucristo, ¿ok? Entonces, hay una pequeña diferencia entre los 12 apóstoles y Pablo, y hay muchos más discípulos, pero por lo regular nos centramos en ellos. Los discípulos fueron llamados... Entonces, ¿cómo fue el llamado de los apóstoles? Pedro y Andrés eran pescadores cuando Jesús los llamó a seguirlo, ¿ok? Santiago y Juan estaban en una barca remando, revendando sus redes con su padre Zebedeo, cuando Jesús los llamó a seguirlo. Fue poco después de que fueran llamados Pedro y Andrés, ¿ok? Y sucedió exactamente lo mismo, dejaron todo y lo siguieron. Felipe, cuando el Señor lo llama, va corriendo con Bartolomé, llamado también Natanael, lo halló y le dice: sígueme, sígueme Natanael, sígueme, porque hallamos a aquel de quien ha escrito Moisés en la ley, así es de que acompáñame. Natanael lo duda, Bartolomé lo duda y dice: ¿saldrá algo bueno de Nazaret? Y Felipe le dijo: ven y ve, ven, acompáñame para que lo veas tú. A Jesús le dijo cuando lo vio a Natanael: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Qué crees que hizo Bartolomé? Desconcertado, le pregunta y le dice: ¿de dónde me conoces? Y Jesús le responde: mira, te vi debajo de la higuera antes que te llamara Felipe. Yo ya te había visto. Así es de que quien te llamó fui yo, no fue Felipe. Felipe fue el instrumento para traerte. Viene Tomás, el incrédulo. ¿Cuántos conocen a Santo Tomás? No estamos hablando de ese Santo Tomás. El apóstol Tomás era incrédulo, era escéptico. Entonces, no dice la Biblia tal cual cómo fue llamado Jesucristo, pero sí dice cuál era la característica. Y él dice: si yo no viere la evidencia de la crucifixión en sus manos, yo no creeré. En su costado, ¿ok? Viene Mateo estaba trabajando en su oficinita, cobrando impuestos. Él estaba, mira, a lo que le tocaba. Cuando lo vio Jesús y le dice: sígueme, Mateo lo dejó todo y le siguió. Día. Pero con Pablo es tirado del caballo, es cegado por 3 días, trata con él y escucha la voz diciéndole: mira, yo soy Jesús a quien tú persigues. Sí, fue llamado, por decirlo de alguna manera, discípulo.
poder del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces vamos a ver un poquito la carta a los Efesios para poder entender esto. La carta de Pablo a los Efesios. El fundamento de la carta escrita a ellos. Mira, en primer lugar, nos enseña acerca de nuestra posición legítima como hijos de Dios en lugares celestiales con Jesucristo. Entonces yo te invito a que te leas todo el libro de Efesios en esta semana, por favor, para que sigas y el Señor te revele a ti otras cosas, ¿ok? Bueno, vamos a seguir. Como vimos, es un misterio, no ministerio, porque a veces leemos de corrido y, sí, el ministerio de Pablo, no, el misterio que le fue revelado a Pablo, y guárdalo ahí en tu corazón. Veamos que este pueblo fue la ciudad más importante al oeste de Asia Menor, ahora conocido como Turquía. Se convirtió en un centro comercial grandísimo porque era una intersección de rutas de comercio extremadamente grandes, ¿ok? Entonces, ellos se jactaban de tener un templo pagano dedicado a la diosa romana Diana, en griego, Artemisa, ¿ok? No es Diana la de los Avengers, no, es otra Diana, ¿ok? No se me vayan a confundir. Todo esto nos da luz a nosotros para entender y comprender hoy esta pequeña gran diferencia de por qué algunos cristianos viven natural y racionalmente la vida con Cristo y otros como Pablo la viven espiritual y sobrenaturalmente para discernir los lugares celestes. Pero ojo, no celestiales, los lugares celestes, ¿ok? Entonces, acompáñame a ver Efesios 3, del 1 al 13, lo voy a leer. Por esta causa, yo Pablo dice, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. 4. Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido entre los siglos en Dios que creó todas las cosas. 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Qué nos quiere decir todo este hermoso pasaje? Vamos a estudiarlo. Dice el versículo 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Mira, Pablo sí estuvo preso físicamente. Él estuvo en la cárcel con Silas, prisionero. Pero la prisión de la que hablaba es la de estar en el mundo por causa del misterio. Él no hablaba de la prisión humana, carnal, de la cárcel. Él hablaba de esta prisión. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 1 y 2, dice así. Segunda de Corintios 12, 1, 2. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor.
conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Tú sabes todo lo que el Señor le mostró en el cielo a Pablo? Y dice, prisionero de Cristo, porque él tenía que seguir hablándole a los gentiles. Filipenses capítulo 1, versículos 23 y 24. Dice, estoy apremiado por ambas partes. Mira, me encanta hablarle a los gentiles, estoy maravillado del misterio que el Señor me reveló, pero tengo el deseo de partir y estar con Cristo después de haber ido al cielo y de todo lo que le fue revelado. Dice en Filipenses, mira, yo quiero partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero por causa de vosotros me es necesario permanecer en la carne, permanecer todavía aquí. Para él esa era la prisión de la que él estaba hablando. Él no estaba hablando de que ay, me encerraron, estoy en la cárcel. Él está diciendo, después de ver lo que hay allá, ¿para qué me regreso? Déjame aquí, Señor. Pero ¿qué dice el Señor? Es un misterio. Tienes que seguir allá hablándole a los gentiles, ¿ok? Entonces, versículo 2 de Efesios 3. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Mira, sin duda sabrán que Dios me ha encargado anunciar a ustedes lo que Él en su bondad ha dispuesto, dice Pablo. Esto es parte del misterio. Sin duda, nadie podrá dudar que Él me envió a anunciarles la bondad de Dios para con ustedes. ¿Sabes? Esa bondad nos alcanza a ti y a mí hoy. Porque por esta bondad, por este misterio es que nosotros estamos hoy aquí siendo iglesia. La porción de su gracia, la gracia del Señor Jesucristo para con Pablo es hasta el día de hoy. Fue, es y seguirá siendo escuchada. Versículos 3 y 4, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. El llamado de Pablo no era simplemente, mira, ves y predica porque tienes que predicar, ves a los gentiles, hay un ministerio implícito que tiene que ver con la armadura de Dios. Piensa en eso. Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. ¿Y te acuerdas que te dije generaciones? Que no son de la misma generación los apóstoles que Pablo, los discípulos. Dice, a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Te voy a explicar. ¿Por qué dice a los hijos de los hombres? Tú puedes decir, pero no está hablándoles de los discípulos. A los 12 apóstoles no se les dio a conocer este misterio mientras Jesús les enseñaba por parábolas todas las cosas que estaban del reino. Les decía, mira, te explico por parábola, la parábola de la mostaza, la parábola de la moneda, la parábola de los talentos, pero a los discípulos no les fue dado el misterio. Nunca les dijo Jesucristo, mira, ven, va a venir un apóstol que se llamaba Saulo, jamás se les dijo. Entonces a ellos no les fue dado ese misterio porque lo que Jesús les enseñaba eran las cosas del reino, pero no les decía que estaban incluidos los gentiles para salvación. Entonces a ellos no les fue revelado. Les movía a los discípulos cada vez que Jesús hacía un milagro con alguien que no era judío. A pesar de que estaban conociendo, a pesar de que estaban caminando con Jesús, decían, quítate, no molestes al maestro, pero ella no es del pueblo, pero ¿qué tienes con él? A ellos eso les pegaba porque decían, bueno, esto nada más es para nosotros. Jesús les hablaba de la fe de cada uno y de cómo eran salvados por la fe, no por obras. Les empezaba a introducir el misterio de lo que Pablo iba a hacer, pero no se lo reveló completamente. Fue hasta que Jesús resucitó y fueron llenos del Espíritu Santo que conocieron a Pablo, porque antes conocían ¿a quién? A Saulo. Todos escuchaban de Saulo, el que quería acabar con la iglesia, pero hasta que Jesucristo resucitó y los llenó del Espíritu Santo, hubo una conexión con Pablo, con el apóstol Pablo. Hechos 9, versículos 1
y 2. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Contra quién? Contra los discípulos, contra la iglesia, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de hallarse algunos hombres o mujeres de este camino, con letras mayores, de Jesucristo, para traerlos presos a Jerusalén. Entonces, continuamos con el versículo 6 de Efesios 3. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Sí, del Evangelio, versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y entonces aquí les revela el misterio en esta carta a los Efesios. Pon atención, no te pierdas, porque si no vas a decir, ya no lo entendí. Nosotros somos coherederos, dice este pasaje. Nosotros somos miembros del mismo cuerpo y somos copartícipes con las promesas de Cristo Jesús. Él era el ministro, o sea, Pablo, encargado por la gracia, por el regalo de Dios, a través del Espíritu Santo, de decir, mira, ustedes pueden, ustedes tienen acceso, ustedes son hijos de Dios y se les van a revelar las cosas que nadie escuchó, que nadie vio, van a ser cosas mayores. Por eso vivía agradecido Pablo por este regalo tan grande, porque cuando a él es revelado el misterio, él dice, ok, es tiempo de compartir. ¿Sabes? Hoy se te está revelando a ti ese mismo misterio, porque tú tienes que ir y compartir, que todos los que están allá afuera pueden venir a ser, ¿qué? Coherederos, a ser partes del cuerpo. Versículo 8 de Efesios 3. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio, y pon atención de lo que dice, de las inescrutables riquezas de Cristo. Ojo, no solo compartía de la salvación, no solo hablaba de las buenas nuevas, no solo los traía a los pies de Cristo. Y aquí es donde yo quiero llamar tu atención. Nosotros nos conformamos con decir, haz tu oración de fe, ya eres hijo de Dios, órale, ahí te ves. Pablo, el misterio era que él les tenía que hablar de las inescrutables riquezas de Cristo, no de dinero, sino de la plenitud que es vivir con Cristo Jesús. Y vamos a entrar en este detalle. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué quiere decir inescrutable? ¿Tú sabes? No se puede saber ni averiguar. Insondables, impenetrables, indescifrables, misteriosas, enigmáticas, incognoscibles. Entonces, de primera mano, nosotros cuando venimos a la salvación no entendemos esto. Solamente somos hijos de Dios y amén, aleluya, gloria a Dios, y vámonos a lo que sigue. Y por eso vivimos una vida natural, vivimos una vida sin entender estas riquezas de las que hoy nos está hablando Pablo. En la Biblia significa imposible de comprender o averiguar por la mente humana, que no se puede examinar a fondo la sabiduría de Dios. Las riquezas de Cristo, ojo con esto, no en Cristo, dice el pasaje. ¿De quién son las riquezas? ¿Ah? De Cristo, ¿ok? No en Cristo, son de Él, le pertenecen a Él porque Él es el Hijo de Dios, porque Él fue el que murió en esa cruz y porque Él fue el que resucitó. Entonces, entendiendo nosotros esto, dice así, es necesario hacer esta diferencia para comprender por qué somos coherederos juntamente con Él, porque las riquezas son de Él y nos las ha entregado a nosotros, pero nosotros somos especialistas en desperdiciar esa riqueza. Somos como aquellos que te ganaste la lotería y lo primero que haces es ir a comprarse un coche y se estampa a la primera manejada, porque no entendemos que la herencia es mucho más allá que solo vivir al día. Dice así, le pertenecen a Jesús y Él nos las da. Y aquí yo te hago una pregunta, ¿cómo podemos recibir algo de lo que no tenemos conocimiento? ¿Tú sabes si tienes por ahí una herencia que alguien te deba?
que el banco tenga por ahí un testamento que diga, y fulanito tiene que venir por esta herencia. ¿Cómo la vas a reclamar si no sabes que te la dejaron? ¿Cómo la vas a ir a pedir? Oiga, de banco en banco, oiga, no tengo una herencia aquí, oiga, alguien me dejó una herencia. No. Entonces, por eso es necesario que nosotros podamos comprender esto. Pablo fue el encargado de revelarlas. Por la gracia de Dios ya no son inescrutables. Por la gracia de Dios ya no son cerradas para ti y para mí hoy en día. Y esta es una parte solamente. No dudo que haya más riquezas. Hoy tampoco dudo que Jesús siga revelando esas riquezas de Él mismo. ¿A quién? A quien le cree y a quien le busca. Y dice otra parte, el versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Qué es la dispensación del misterio? ¿Alguien sabe qué significa? ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Dispensación quiere decir dar a conocer, conceder, otorgar, distribuir. Entonces, ¿qué nos está dando? El misterio nos está siendo revelado. En la Biblia dice así. Quiere decir esto, no es una definición. Periodo de tiempo en el que Dios administra su relación con la humanidad de una manera específica por medio del pacto en Cristo Jesús. ¿Sabes? Sin el pacto no se nos pueden dar estas riquezas. Sin el pacto no se nos puede dar esta herencia. No se nos puede hacer evidente ese ministerio. El misterio escondido de la añadidura de los gentiles al pueblo de Dios ha sido dado a conocer y nos fue otorgado por medio de la sangre del Cordero. Mira, Él creó todas las cosas y con eso creó también nuestra bendita salvación y nuestra herencia. Y esa herencia es para ti y para mí hoy, ahora. ¿Cuántos vivimos esta herencia? Y te vas a dar cuenta cómo nos quedamos cortos. Y digo todos. Cristo revelándose a sí mismo hasta que Él regrese. Entonces, con todo esto que te acabo de decir, vamos a ver cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué queremos nosotros conocer todo esto? Este ministerio de Pablo, ¿para qué me sirve a mí? Quiero que pongas atención en el versículo 10 de Efesios 3, por favor, léelo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Cuál es el propósito? Dar a conocer la sabiduría de Dios por medio de la iglesia a los principados y a las potestades. El conocimiento de Pablo de este misterio fue este. Mira, la dispensación del ministerio es para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿Pero a quiénes? A los que están allá afuera, pero no seres humanos, sino a los principados y a las potestades. La multiforme sabiduría de Dios. ¿Cómo la doy a conocer? Estoy enemistada con alguien, estoy peleándome con alguien, estoy de malas y el enemigo, los principados y las potestades allá afuera están felices. Porque nosotros nos estamos peleando unos con otros y tenemos guerra con el vecino y con el jefe en el trabajo y con el primo, con el amigo, con el hermano. Y allá los principados y las potestades felices. Pero entonces yo vengo a Cristo Jesús y le digo, Señor, ayúdame. Y Él me muestra y me dice, mira, es que tienes que perdonar, tú hiciste esto. Mira, es que deja de hacer esto, deja de mentir, deja de tomar, deja de robar, deja de ver pornografía, deja de ser adúltera. Y me empieza a dar esa sabiduría que me llega a mí por revelación. Entonces yo me levanto y digo, ¿por qué ya no eres así? Porque soy de Cristo. Y cuando yo declaro esa sabiduría, ¿a quién se la estoy dando a conocer? A los principados y a las potestades. Y ellos están entendiendo lo que ellos jamás van a conocer de Dios, solamente tú y yo. La iglesia, o sea, tú y yo, tenemos que dar a conocer no por repetición.
La misma oración. Padre, bendice estos alimentos, bendice mi comida, bendice a mi familia. ¿Cuál revelación hay en esta oración? ¿Cuál revelación? El enemigo dice otra vez, ya va por lo mismo, déjalo, a ver acá. Dice lo mismo, pide lo mismo. ¿Cuál revelación? No es por repetición, es por revelación que la sabiduría de Dios se nos da a conocer, porque nosotros vivimos en los lugares celestiales con Cristo Jesús, no celestes. Nosotros entramos en una eternidad, no estamos viviendo donde vive el enemigo, porque este cielo que tú ves para acá le fue concedido al enemigo. Nosotros vivimos en lugares celestiales, no celestes, en lugares eternos. Nos elevamos más allá de este cielo y de esta tierra, donde los principados y las potestades habitan. Entramos en esos lugares celestiales por medio de la fe en Cristo Jesús y habitamos ahí. Y sabes, tomamos de esa sabiduría de Dios y ¿qué le decimos? Vete, tú no tienes ni parte ni suerte conmigo. No, tú aquí no tienes nada que hacer. No, esta enfermedad, es que el enemigo me está atacando. ¿Cuál enemigo? Si eres hijo de Dios, el enemigo no tiene nada contra ti. Lo más que puede hacer es estar allá acusándote. Pero tú tomas de la sabiduría de Dios, vas con tu abogado, él te perdona, él te dice, no me acuerdo de tus pecados, y vienes y le dices al enemigo, adiós, yo ya no tengo culpa, yo ya no tengo carga, porque mi Padre me perdonó, yo ya no soy la misma, ya no soy el mismo. Sí estamos entendiendo el misterio, pero dice aquí que Dios utiliza la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en esos lugares. Pero yo te pregunto, ¿realmente como iglesia mostramos esa sabiduría? Sí. Porque tú tienes una responsabilidad como iglesia, porque eres parte del cuerpo y te son dadas a conocer estas inescrutables riquezas hoy. Versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en ¿quién? En Jesús. Yo te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Y si me acompaña Brian y Tabita, como el miércoles, como hacemos el día miércoles, ¿me ayudas a orar para estar orando en este tiempo? El versículo 11, te lo repito. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, quiere decir que este era su plan eterno. Este plan ya estaba, Dios ya lo tenía. Este misterio dijo, va a ser así, y los gentiles van a ser añadidos, van a ser coherederos. Esta es nuestra herencia, tuya y mía hoy por hoy. Pero es necesario conocer para enseñar. Porque ¿cómo vamos a enseñar algo que no sabemos? Por eso es que cuando nosotros compartimos la palabra somos tan cortos, porque solamente nos enfocamos en la salvación. Y a los que ya son salvos no les podemos enseñar de estas riquezas, de estas verdades. La iglesia tiene que dar a conocer, estar seguros en Cristo, entender que tiene el acceso directo al Padre y debemos de confiar en Él por la fe. Cuando el profeta hizo así, ¿sabes qué? Que se mueran los 400 profetas de Baal y Dios estuvo con él, hizo fuego. ¿Qué hizo el profeta después de que Dios le mostró su grande poder? ¿Qué hizo? ¿No se fue a esconder a una cueva? Porque una mujer dijo, ¿dónde está que lo voy a matar? Voy a acabar con él. ¿Y qué hizo el profeta? Ay, nanita, se fue y se escondió. A veces así vive la iglesia, escondida por temor a no ser perseguidos, por temor al enemigo, por temor al dinero, por temor a que me quiten el trabajo. Debemos de confiar
en que si este misterio nos fue dado a ti y a mí, ¿qué crees? Vamos a estar bien. ¿Le pasó algo a Pablo? Ahí le picó, lo mordió una víbora, y luego el aguijón, y luego la cárcel. Ay, no, yo mejor no digo lo que él dice, me va a venir lo mismo. Ajá. ¿Y no amas a Cristo? ¿No eres seguidor de Cristo? ¿No eres discípulo de Jesucristo? ¿No eres enviado? ¿No eres apóstol de Jesucristo? Entonces, ¿por qué le tenemos miedo? ¿Por qué nos vamos a esconder a una cueva? Nos falta fe, nos falta conocimiento y nos falta fe. Y es tiempo de salir de ahí, iglesia. Es tiempo de conocer. Es tiempo no de empoderarse como dice el mundo. De sí, llego acalada, otra empoderada, yo puedo, yo soy mujer. No, esas basuras no son del reino. Nuestro poder está en Cristo Jesús. Nosotros podemos decirle: te vas, espíritu de muerte, en el nombre de Jesús. Te vas, opresión de pobreza. Te vas, enfermedad. Te vas, tristeza. Porque no gobernamos desde los aires celestiales. Porque estamos apachurrados, viviendo naturalmente, peleándonos unos con otros. En general, iglesia con gentiles con judíos, pueblo con no pueblo. ¿Por qué? Versículo 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, dice Pablo, por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Las tribulaciones por causa de que fue revelado el misterio entendido, que en la sabiduría de Dios le era necesario el aguijón. Pon atención en esto. ¿Cuántas veces hemos escuchado del aguijón de Pablo? Porque Dios no se lo quitó. ¿Y por qué Dios no le quitó el aguijón? Pobre Pablo. Mira, Pablo entendió que Dios sabía que él se iba a envanecer, porque lo había llevado al tercer cielo, le había dado a conocer las inescrutables, insondeables riquezas de Cristo, todo lo que hay allá. ¿Cómo crees que iba a venir Pablo? ¿No? Yo aquí. Entonces le pone el Señor el aguijón y él le pide: sáname, quítamelo, hasta que Dios le da la certeza y le dice: no, te es necesario. No nada más es por la persecución que tú tuviste con la iglesia. No es un castigo por esa persecución cuando eras Saulo. Es porque te necesito enfocado en que no pierdas el misterio. Y entonces Pablo lo acepta y dice: esto no tiene nada que ver con el enemigo. Esto no tiene que ver y no tiene que afectar mi fe en Jesús, en el Padre. Sabía que los principados y las potestades, aunque suenan grandes, aunque suenan poderosos, cuando les decimos: ay, es que es una hueste de maldad, ¿qué hacemos? Ay, Señor, ay, guárdanos, Padre, ay, que no venga, ¿no? Oímos un ruidito: ay, Señor, en el nombre de Jesús, y ahí andamos, ¿no? Y que si el nahual, ay, Señor, que el nahual, ay, que si, ay, que la llorón. A ver, esos son distractores. Los principados son los que tienen autoridad sobre las personas y los tienen en opresión. No los dejan salir de la enfermedad, de la pobreza, de la tristeza, del desánimo, del pleito, de la ira, de la contienda. Por eso es que los vemos grandes, porque el nombre de Jesucristo no nos es suficiente para deshacernos de ellos. No nos es suficiente para ser libres. No nos es suficiente para vivir y enseñar así. Sabía que no son nada en nuestra vida por las riquezas de Jesucristo. Si Jesús es tan grande, ¿por qué seguimos oprimidos? ¿Por qué seguimos arrastrando la cobija? ¿Por qué seguimos tristeando? Podemos concluir esta parte mientras ellos cantan que la lucha no es contra carne y sangre, como te han hecho creer durante tanto tiempo. Hace mucho que yo estoy con esto, y la lucha no es contra carne y sangre, y la lucha no es contra carne y sangre. Dios, Señor, ¿qué quieres decir? Sí, yo sé, es contra principados, contra potestades, sí, pero no lo hacen
Dejamos que sea el Espíritu Santo el que empiece a abonar la tierra para que recibas lo que el Señor nos va a concluir esta mañana. Amén. Hijos de Dios. La muerte no está sobre nosotros. Los hijos de Dios entregamos el Espíritu. No le tengas miedo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Créelo. Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Amén. Ante su trono montes caerán, Principados, potestades. no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, Jesús. Tú y yo tenemos
el misterio ya revelado. Ya no es un misterio, ya es un ministerio para ti y para mí. Efesios 6, versículos 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Con todo este misterio revelado hoy por hoy, fortalécete en el Señor, en el poder de su fuerza. La sabiduría revelada dada a conocer a los principados. Fortalécete en el Señor, que les quede claro, no tienes parte ni suerte. Que te quede claro, conmigo no puedes. Que te quede claro, tú no me enfermas. Que te quede claro, tú no me quitas la vida. Que te quede claro, tú no me tienes sumido en depresión. Que te quede claro, tú no tienes autoridad sobre mí. No hay ansiedad, no hay terror nocturno, no hay enfermedad. ¿Qué tenemos que darle a conocer? ¿Quién no tiene que dar a conocer? La iglesia, en el poder de su fuerza, no en nosotros, en nuestro poder. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Que le quede claro, cántalo. Con su poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Hoy conocemos para qué sirve la armadura de Dios, ¿ok? Sirve para resistir el día malo, para estar firmes. ¿Con qué? Con la verdad, las verdades de Cristo y de su palabra, con la justicia, con el evangelio de la paz, con la fe, con la salvación, la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Que les quede claro, principados y potestades, que les quede más que claro. La lucha no es contra carne y sangre, porque los hijos de Dios no somos principados. ¿Somos potestades? ¿El incrédulo de allá afuera es potestad? No, tiene una opresión. Sí hay una autoridad, sí, ellos están bajo esa autoridad. Por eso dice que la lucha no es contra carne y sangre. Pero la iglesia lo ha tomado. Es que tal iglesia está peleada con tal, es que tal hermano está peleado con tal. Ay, déjalo, manita, ora por él. La lucha no es contra carne y sangre. Acuérdate de eso. No, no es así. Porque nosotros no somos huestes de maldad. Nosotros somos hijos de Dios. Hoy por hoy, con equívocos, con carnalidad, con cosas que necesitamos dejar, entender la sabiduría de Dios en nuestra vida para poder ser libres y plenos y adorar al Cristo que queremos adorar, pero con nuestra vida en plenitud, en libertad. No, esta es la sabiduría de Dios que nosotros necesitamos conocer para enseñar que no debemos pelear entre nosotros, ni entre esposos, ni entre hijos, ni entre hermanos, ni entre congregaciones, ni entre iglesias. Es una mentira que se ha creído por tanto tiempo y hoy el ministerio ha sido revelado. Se te ha quitado una venda de los ojos, se nos ha quitado una ceguera, un pleito, un desacuerdo, una molestia. No es para decir
riquezas de Cristo, como el perdón, como el amor, la paz, la bondad, la fe, la justicia. Por eso es que nos cuesta trabajo enseñar lo que no conocemos. Por eso es que necesitamos nosotros seguir aprendiendo del Maestro, porque hay tantas riquezas que nos son reveladas. Yo te invito a que leas el pasaje de Efesios, y cuando te pongas la armadura de Dios, más bien no te la pongas, ya no te la quites. Vive en esa armadura, vive en esa coraza, ponte siempre el cinto, anda con tu espada en todo tiempo, porque no para que te andes peleando aquí con el que, no, para que digas, mira, principado, ¿qué está pasando hoy? Enfermedad, en el nombre de Jesús. Toda opresión de enfermedad se va. Todo lo que está quejando a la iglesia se va. Y nos posicionamos en los lugares celestiales, a la diestra del Padre, con Cristo Jesús, y le decimos, te vas, no tienes parte ni suerte. No puedes contra mi familia, no puedes contra mí. Sí, hay situaciones, pero en Cristo Jesús la dirección es esta, la enseñanza es esta, la estrategia es de esta manera. Entonces, prohibido, iglesia, camino con Jesús, decir, es que aquí nos peleamos, pero es que son los príncipes. No. Para nosotros no aplica eso. Así de que ponte a orar con fe y no le tengas miedo. Es sentido el temor. Cuando de alguna manera el Señor me manda a orar por algo, y yo le digo, Padre, en el nombre de Jesús, que se arrepientan, y si no, llévatelo. Y se los lleva. Y a veces le he dicho a mi esposo, a veces me siento como que digo, no. Y viene y me reconforta y me dice, no sientas miedo. Acuérdate de ese profeta que fuiste, escondió cuando sintió la amenaza. No puedes. Mi vida está en las manos del que me creó. Tu vida está en las manos del que te creó. Así es de que necesitamos nosotros vivir en esa fe. Atrévete. Si el Señor te manda, ves, hazlo, sube, pelea, pero no con la sangre, no con la carne, sino contra aquellos. Te voy a dar a conocer un misterio. No tienes parte ni suerte en mi vida. Te voy a dar a conocer un misterio, que nos escuche todo Ciudad Mendoza, todo Nogales, todo Orizaba, todo Veracruz. El Congreso Hijas de Sara prevalecerá y traerá mujeres y traerá hombres y traerá niños, y tendremos escuelita bíblica y ganaremos almas, porque son para Cristo. No importa lo que estén diciendo, no importa escucha, principado, hueste de maldad, no tienes autoridad sobre el camino con Jesús, ni sobre ninguno de sus integrantes de esta iglesia, de esta congregación, porque es una autoridad que el Señor nos dio a través de su palabra, y yo la creo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dios es impresionante. Toma tu lugar por un momento y sí, no te salgas de este tiempo. ¿Qué tanto has escuchado en estos últimos días? ¿Te acuerdas de Omar? Y el Señor muestra su amor y poder en él. ¿Conoces a Omar? Quizás no lo conoces personalmente, pero en el Espíritu sí. Mi hermana, esta mujer que en el nombre de Jesús recibe su milagro y está en espera de su bebé y tiene el control el Señor, muchos no la conocemos personalmente, pero en el Espíritu sí. Y no tiene parte ni suerte, ninguna potestad. ¿Cuántos de ustedes pasaron un tiempo donde sus pequeños estuvieron con temperatura? ¿Es casualidad? Pero hoy están viendo la mano de Dios. ¿Quieres algo más maravilloso? Quiero invitar a mi hermano Marcos, que quiere compartir con nosotros algo que muchas veces necesitamos vivir para darnos cuenta quién nos tiene en su mano.
verdad es que no puedo callar. Y yo sé que muchos de nosotros no podemos callar muchas cosas que enfrentamos. Nuestra pastora decía, aquel no tiene parte con nosotros. Nosotros le pertenecemos a Cristo por voluntad. Hace rato les decía, porque fuimos escogidos, pero porque también nosotros lo anhelamos. El día viernes me tocaba terapia con mi hija y iba directo, iba retrasado. Me subí a mi coche, y saliendo aquí por para tomar la autopista por Conazupo, creo que la mayoría conoce, ¿verdad? Incorporarnos a la autopista. Suena mi teléfono y espejeo y digo, creo que paso. Vi que venían carros pero lejísimos y me incorporo y saco mi teléfono y era mi esposa y se cortó la llamada. Y cuando vuelvo a guardar mi teléfono, a un costado de mí, un tráiler de doble caja impacta un carro que me quiso atravesar y lo impacta y lo avienta, y el trailero frenó al golpearlo, frenó, pero se fue de lado y se salió y quedó en la gasolinera. A lo mejor muchos escucharon, vieron. En ese momento los cristales del carro brincaron a nosotros. Amy iba atrás. Yo no llevaba cinturón, mi hermano. Mala costumbre de decir no hay de tránsitos en Ciudad Mendoza. Mi carro no detecta como los de ahorita, ¿no? El cinturón es... Y inmediatamente cuando sucede eso yo freno y el tráiler queda de lado y dije, la caja que no se vaya a caer. Y que me freno y que volteo al retrovisor y me voy echando para atrás despacito y que me salgo. Ahí está el centro de verificación. Y en ese momento que le llamo a mi esposa, le digo, pasó un accidente, ¿estás bien? Le digo, no, estamos bien. Y le digo, le voy a hablar a la familia. Sí, marqué a la familia. Me quebré, mi hermano, porque en ese momento me quedé impactado de lo que había sucedido. Mi hijo dice, voy por ti. Le digo, sí, ven, sí, ven. Y dice, ¿cómo está Amy? Y Amy estaba bien, solamente gritó cuando fue el golpazo y el accidente. Ella gritó, ¡ah! Y volteé. Después, al llegar Brian, digo, ve a ver, todo está bien, sí. Digo, ¿sabes qué? Quédate con tu hermana. ¿Dónde vas? Y le digo, no sé, tengo que ir allá. Le digo, el trailero, estaban los muchachos ahí, dice, el trailero ahí está, dice, digo, ¿está bien? Dice, sí, está bien. Y le digo, ¿a quién le pegó? Dice, a una muchacha. Dice, pero el carro quedó destrozado. Y le digo, ¿y cómo está la muchacha? Está bien, dice, no le pasó nada, simplemente está asustada. Y ahí empezaron a temblar las piernas, los brazos, y me dice, Brian, ¿estás bien? Digo, llévate el coche. No puedo. Estaba yo quebrado, mi hermano. Y la familia me empezó a preguntar, ¿cómo estás? Y digo, no, bien. Yo decía bien porque estaba bien, pero... Y le dije al Señor, quebrado, digo, tienes cuidado de mí, de mi hija. Tienes misericordia para mí. Y tienes misericordia para los que estuvieron en ese momento. Los chicos de ahí que estaban alrededor me decían, tú eres el que estaba a un costado. Digo, sí. Dios te protegió, dice. Dios te protegió mucho. Dice. Yo pensé que tú también te habías impactado o habías cedido. No, es que no lo puedo creer, de verdad. Digo, yo tampoco lo puedo creer, pero así es Dios. Y luego tuve una plática con papá y le dije, Señor, a mi familia, a quienes permitiste y preguntaron, les dije lo que había sucedido. Pero muchos siempre tenemos la costumbre, Dios te protegió, qué bueno, volviste a vivir. Pero digo, ¿cómo me gustaría que
que esa imagen la hubieran visto, porque sus palabras solamente son para alentarte, para decirte, bien, Dios te cuida, pero que lo veas es diferente. Digo, y siempre así nos pasa, ¿verdad? Vivimos un momento y solamente a veces es Dios y nosotros, o los que lo vivimos. Los demás son espectadores. En la tarde noche llegó mi familia, la familia de mi esposa, y me dice mi hijo, papá, hay un video y ahí se ve todo. Y le digo, ponlo porque quiero que mi familia vea de lo que Dios es capaz de hacer con sus hijos. Y quiero compartírtelo rápidamente, si tú me lo permites. Mi hermano primero pasa una pipa y luego vengo yo. Ahí va la pipa, perdón. Ahí va la pipa, ahí vengo yo, el carro rojo, me rebasa otro carro y le pega. ¿Y de dónde me quedo, hermano? El tráiler se salió, se volcó, se le empezó a salir el diésel. Ahí me quedé. La gente empezó a correr porque se estaba saliendo el diésel. Yo ahí me quedé. Unos segundos después me hice para atrás y me metí. ¿Te diste cuenta? Una pipa primero, una llamada telefónica, unos segundos y hubiera sido una catástrofe. Analizando todo, digo, Dios tiene cuidado. Dios tiene cuidado de quienes las amamos. Y te compartí hace rato en la Santa Cena. Es un pacto que hizo con nosotros, de amor, de cuidado, de bendecirnos. Me siento bendecido y le daba gracias porque estoy aquí y sé que tenía un propósito en mi vida. Y cada vez que suceden estas cosas me recuerda para lo que he sido llamado. Y tú has sido llamado, mi hermano. Y no te quedes callado. No te quedes callado. Porque así es nuestro Dios de grande, poderoso. Démonos la gloria y la honra. Amén. Y todo el tiempo, cuando mi hermano me platicaba, yo le decía, ¿sabes? Hay muchas situaciones que son evidentes, vemos la mano de Dios. ¿Cuántas serán las que ni cuenta te has dado que Él te ha librado de la muerte? ¿Cuántas serán que el Señor te ha apartado de un lugar donde no debes de estar? ¿Cuántas veces el Señor ha cuidado de ti sin que nos demos nosotros cuenta de eso? Dios es bueno y fiel todo el tiempo. Y vamos a seguir escuchando de esto todo el tiempo. A mí me maravilla cómo a través de las redes sociales el Señor hace sus obras. No dejes de creer nunca. No calles. Viene un tiempo donde estos testimonios se escucharán en todo tiempo, en todo momento, y no solo aquí, allá afuera. Porque me encantó esto. Para nosotros ya no es un misterio, es un ministerio. Y hay que darlo a conocer para la gloria de Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia, por lo que estás haciendo todo el tiempo, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos, Señor. Bendícelos, guárdalos, Señor, en sus salidas, en sus llegadas, Padre, en su caminar, en todo lugar donde ellos estén, Señor. Ve con ellos. Y, Padre, muéstrate, Señor. Muéstrate, Señor, a través de nosotros. Y que toda la gloria siempre sea tuya, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Nos vemos el próximo miércoles. Te esperamos. Son de enseñanza. Estamos preparándonos pronto. Ya estamos a unas semanas de el Congreso Hijas de Sara, Hijas en Principios. Invita, por favor,
haz eco en las imágenes, en los videos, comparte. Si te preguntan, oye, siempre hay costo de recuperación, no, yo te invito, ven, tú no te preocupes, yo te invito, invita y no importa la cantidad de mujeres, vas a presentarles a Jesucristo. Así es que dile al Señor, Padre, ábreme la puerta para que pueda yo invitar a todas las personas que tengo aquí en mi mente y en mi corazón, Señor, que sean también para ti, en el nombre de Jesús. Nos estamos viendo, que Dios les bendiga, nos despedimos de redes sociales, que Dios les bendiga.